Yo quiero compartir con mucha emoción y con mucho gozo un tema que se llama el más grande rescate, para que lo anoten los que tienen una libretita por ahí de tomar notas o habilite una tarjetita, algo así. El más grande rescate, y la base bíblica es Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro o la primera carta de Pedro, capítulo 1. La primera carta de Pedro, capítulo 1. El más grande rescate. Seamos realistas, hermanos. Estamos hoy día experimentando muchas cosas tristes en nuestro país. La inseguridad, los asaltos y robos a mano armada, golpeando inmisericordiamente a la gente, aparte de quitarles sus pertenencias violentamente. El esparcimiento de la pornografía más fuerte que nunca. El alcoholismo que está llevando a la muerte y a enfermedades muy serias a muchos hombres y mujeres también en algunos casos, jóvenes. La drogadicción, los secuestros. Nuestros gobernantes, por los cuales dice la Biblia que hay que orar y hay que pedir y hay que respetar, y contra los cuales mucha gente se rebela y toma acciones de falta de respeto, cosa que la Biblia prohíbe a los cristianos. Chava en su canto de esta mañana, antes de cantar, citaba que hagamos oraciones, rogativas y acciones de gracias por los que están en eminencia, en un lugar de gobierno, en un lugar de autoridad. Con todo y eso, estamos pasando momentos difíciles, no desde hoy, ya de años. Y todos nos preguntamos cuándo va a parar, cuándo va a mermar, cuándo va a desaparecer esto. Pero dentro de todo el marco debemos darle gracias a Dios, porque a pesar de esas cosas que he mencionado, negativas, vivimos en un país donde tenemos libertad de culto. Aquí tenemos dos puertas grandes, otra aquí y otra aquí, son 4, 5, son 3 allá. Y 2 aquí, son 5 puertas que permanecen abiertas en nuestras reuniones. No tenemos temor si algún visitador de esos famosos visitadores con autoridad vengan a levantar alguna información sobre qué hacemos. Ojalá que se quedaran a la predicación completa también. Porque no tenemos nada que ocultar, tenemos mucho que ofrecer, mucho que dar, amén. Espiritualmente, un mensaje que salva, un mensaje que transforma, un mensaje que cambia, un mensaje de promesa divina, y que muchos pueden dar gracias a Dios porque Él se ha manifestado. Sin embargo, no siempre fuimos ese país libre que ahora somos. Aunque la esclavitud es de otra naturaleza, es una esclavitud moral y espiritual. Hay gente que camina por las plazas, por los parques y se mueve libremente, sin grilletes, sin esposas en sus brazos, sin cadenas, sin una casa como prisión.
y sin embargo están más esclavizados que nada, porque la esclavitud está por dentro. Y la Biblia nos habla de el más grande rescate para las vidas, y eso es lo que vamos a sondear. Y el pasaje que he escogido es Primera de Pedro 1. ¿Lo tienen? Si alguien a su lado no cuenta con un ejemplar de la Biblia, compártaselo sin moverse de su lugar, porque eso distraería más. Sencillamente alargue su mano para que pueda ver la persona donde vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El 16, conmigo por favor, bien sonoro, bien fuerte. ¿Qué dice el 16? Una vez más, juntos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta palabra escrito está aparece en toda la Biblia cantidad de veces y nos habla de la autoridad divina y de la inspiración de las Escrituras como palabra de Dios. Y aquí, antes de decir el texto, dice, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y quiero decirles que la primera parte yo la titulé así: el mandamiento más sublime. El mandamiento más sublime. ¿Cuál es el imperativo? Sed santos. De todo el texto, el mandamiento más sublime, ¿cuál es? Sed santos. Y luego sigue la razón más sublime. Porque, solo esa palabra, porque, no por qué, sino porque. Y luego viene el ejemplo más sublime. ¿Qué dice? Yo soy santo. Ahora vamos a decirlo cada vez que yo les dé una parte. Aprobemos. ¿Cuál es el mandamiento más sublime? ¿Cuál es la razón más sublime? ¿Por qué? Porque. ¿Y cuál es el ejemplo más excelso, más sublime? Por tanto, esto, ¿quién lo dijo en el Antiguo Testamento? Dios. No lo está diciendo Pedro. Pedro está escribiendo que eso dijo Dios. No lo dijo Pablo. Pablo da testimonio en otras partes de que esto lo dijo Dios. No lo dijeron los profetas. Ningún Jeremías, ningún Isaías, ningún Daniel dijo, sean santos así como yo soy santo. Y menos hablando de la santidad perfecta de Dios. Porque no está hablando del apartarnos de un pecado, del apartarnos de un vicio. Está hablando de la separación de nuestras vidas de todo lo malo, de todo lo que desagrada a Dios. Esa es la santidad. La santidad no es una corona en la cabeza. La santidad no es cierto anillo que nos condecore de algo en los dedos de las manos. La santidad no es un ropaje impecable color blanco. La santidad no es una postura física que pueda uno adoptar. La santidad tiene que ver con la vida y la vida interna. La santidad tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el modo de actuar,
tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el cariño, tiene que ver con la paz, tiene que ver con rechazar el pecado y la tentación. Una vez más el texto, por favorcito, conmigo el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué dice? Y luego sigue: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora déjenme explicar rapidito la palabra peregrinación. Esto no es un acto religioso. Nuestro peregrinar es nuestro vivir toda la vida en esta tierra, el tiempo que Dios ha señalado. Y nadie aquí sabe cuánto tiempo Dios le ha señalado. Vamos a estar aquí en esta tierra, hasta que Dios lo diga. Y hay un salmo que no vamos a buscar, pero por eso sirve la pluma y el papel, para que lo anote y lo medite después. Nada más póngale por ahí Salmo 138. Y en ese Salmo 138 hay un texto que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. A ver, de memoria. Jehová cumplirá su propósito en mí. Un misionero muy amigo mío, muy entregado a Dios, excelente expositor de las Escrituras, hace años le dijo, explicándole esta porción a una persona cristiana: no pasará nada malo contigo, ni morirás hasta que Dios acabe con su plan contigo. Ármese de ese valor. Y entre todo lo que Dios quiere que suceda en tu vida, si es posible hoy mismo, si tú lo permites, es que en tu vida interior haya una transformación espiritual. Dios no está interesado en que la gente haga cambios religiosos. Dios no está interesado en que la gente haga una poda de sus prácticas. Qué bueno que la gente hiciera esas podas, es decir, dejar de fumar, dejar de beber, dejar de maldecir, dejar de malpensar, dejar todo tipo de vicio que destruye la moralidad o que destruye su vida. Qué bueno que dejara, pero la salvación y la transformación no radica en podas, no radica en dejar esto o lo otro. Radica en tener una transformación total. No con esto decimos ser perfectos, pero cuando Cristo Jesús, oigan esto por favor, cuando Cristo Jesús llega al trono de tu vida, que llamamos espíritu, alma, corazón, mente, el centro de tu vida, y cuando tú le permites gobernar tu vida cambia. Oye este texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando uno recibe a Cristo en el corazón y le deja el control, y le das todo el llavero de tu vida, de tus diversas áreas, de tu hogar, de tu trabajo, de tu diversión sana, de la disciplina de tus hijos, de tus deberes, de todo le entregas el llavero de tu vida y le dices: encárgate, Señor, de toda mi vida, toma control absoluto de ella. Estás recibiendo a Cristo como tu Salvador, y tal vez, bueno, no tal vez, y eso es lo que te falta para realmente realizarte en tu vida espiritual y sentir que tienes una o un guía. A veces decimos una guía, pero deberíamos decir un guía, escrito o no, un guía perfecto para tu vida. De eso está hablando el Señor cuando nos habla acerca de entronizar a Cristo en nuestro corazón.
¿Cuál texto quedamos? ¿En el 17? Ahora sigue el 18. No. Sí, porque estaba explicando la palabra peregrinación. 18. Sabiendo, está hablando el apóstol San Pedro, inspirado por Dios, sabiendo que fuisteis, porque le está hablando a gente cristiana en su congregación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Qué texto tan franco. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Me parece que estos textos que acabo de leer son el corazón de toda esta epístola. Léanlos conmigo, el 18 y el 19. Le vamos a agregar el 20, 3 textazos ahí. ¿Qué dice el 18? Todos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Con qué palabra empieza el versículo 18? ¿Cuál? Sabiendo. ¿Y de qué habla una persona cuando la persona dice yo sé? Pero ¿cuál será la temática que sigue después que una persona diga yo sé que tal cosa? Yo sé. Convencimiento, de acuerdo, correcto. ¿Qué más? Estoy consciente, certeza. Y ahí al par va un sinónimo, certidumbre. Hay más, nuestro español es rico. Autoridad, yo sé, correcto, sí, lo admito que sí. Está bien, estaba analizándola, si se adapta. Verdad comprobada. Y mire lo que dice cuando usa esta palabra. Sabiendo, sin lugar a dudas, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Como los movimientos finos me dan un poquito de problema, deme tiempo de voltear las hojas de una vez. Sabiendo que fuisteis. ¿Y qué palabra usa enseguida? Rescatados. ¿Qué te recuerda esa palabra? ¿Qué te recuerda la palabra rescate? Correcto. Ahora la pregunta más difícil. La palabra rescate, ¿qué presupone? ¿Callaron los mariachis? No, ¿verdad? La palabra rescate, ¿qué presupone? Presupone un cautiverio, luego lo ordenamos. Presupone un cautiverio. O sea, el rescatado estaba cautivo. ¿Qué más presupone? Presupone una liberación. Cuando llega el rescate, la persona se siente liberada. ¿Qué más presupone? Correcto, un pago, un precio. Por eso dice, si lo ven otra vez, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque en aquel tiempo se pagaba en oro o se pagaba en plata el rescate de un esclavo que estaba oprimido, o bien alguien que estaba desposeído de su libertad.
Y luego dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ayúdenme a leerlos porque solo así se comprende más la Biblia. 18 al 20, por favor, todos. Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hagamos un resumen. ¿Qué presupone la palabra rescate? Una esclavitud. ¿Qué más presupone? Un rescatador, un libertador. ¿Qué más presupone? Un pago. Se los voy a leer parte de ese texto en otra versión. Porque bien sabéis que no con cosas perecederas, tales como plata u oro, con lo que habéis sido rescatados del infructuoso modo de vivir que os transmitieron vuestros, ¿sí se acuerdan? Vuestros padres, vuestros antepasados, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin mancha y sin contaminación. Y el otro de los textos, en otra versión muy bonita, el cual fue escogido antes de la creación del mundo, pero ha sido manifestado en estos últimos tiempos en beneficio nuestro. Por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha glorificado, de modo que vuestra fe y esperanza sean centradas solamente en Dios. Hermanos, este mundo entero, así como lo oyen, no parte, no solo Querétaro, no solo la Ciudad de México, no solo las capitales, no solo las aldeas, todo lugar donde se agrupen 2 o más personas está sujeto al pecado y está contaminado por el pecado. Y todo el mundo que no tiene a Cristo en su corazón está carente de paz, no tiene paz, carente de gozo, no tienen gozo. Usted dirá, pero si yo veo a la gente divirtiéndose con cervezas y con vicios y con bailes y con rock y con fiestas, buscando puentes cada vez más, buscando fiestas, buscando motivos, eso indica que tienen cierto tipo de alegría, pero gozo, ¿tendrá gozo la gente? Actualmente, gozo. ¿Saben qué es el gozo? El gozo es una experiencia emocional y espiritual interna. El gozo no necesita bebidas, el gozo no necesita excusas, no necesita música, no necesita fiesta. El gozo no necesita un ambiente perfecto. Dígame una cosa, ¿puede usted, cristiano, estar viendo el funeral de uno de sus familiares que partió, pero era creyente en Cristo? ¿Puede usted estar ahí en esa sala, claro, con reverencia, pero a la vez gozándose en el corazón? Sí. Usted no va a decir, por supuesto, estoy alegre que murió, eso sería inaudito. Pero usted está diciendo, gloria al Señor porque alcanzó a recibir a Cristo. Gloria al Señor porque alguien le compartió y dio frutos de arrepentimiento en sus vidas. Y usted se goza aún un momento así. Yo nunca olvidaré la tarde en que prediqué el funeral de mi propia hermana, mayor 4 años que yo.
Yo ya era predicador a la edad, ya predicaba campañas, había predicado bastantes campañas a la edad aproximada, no tengo la fecha exacta, pero tal vez unos 26 años de edad o unos 25 años de edad, y mi hermana muere por un edema cerebral causado por un choque anestésico que la descerebró según los médicos, y luchó entre la vida y la muerte 30 días y descansó. Y como ella era maestra del idioma inglés en preparatorias y en secundarias, mucho alumnado, profesores conocidos y toda una iglesia bautista llegó, eran cientos de personas, y cuando vino la hora de la predicación, me subí en un terraplén que estaba allí durito, así como de 2 metros de altura, y desde allí prediqué la resurrección de Lázaro. Y cuando hice la invitación, les puedo asegurar que eran más de 80 manos que se levantaron así. Cuando les dije, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levantaron sus manos casi 80 personas. Había muchos cristianos presentes. Luego cantamos, y la gente que no nos conocía, que no sabía qué gente estaba sepultando a alguien allí, se quedaban extrañados porque cantábamos cánticos como aquel que dice: vengo a suplicarte, mi Jesús. ¿Lo han oído? Que me dejes reposar en tu amante pecho salvador, como al apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Señor, que yo sería ingrato si negara tu amor. Y cantamos, y luego otro familiar decía, cara a cara, y cantamos, cara a cara espero verle. No lo vamos a cantar. Y luego otro decía, cantemos Gloria sin fin. ¿Se saben Gloria sin fin? Bueno, hay muchos que quisiera cantar en este momento. ¿Qué teníamos en esa tarde en el corazón? Gozo, el gozo de la esperanza. Humanamente había dolor, no lo negamos. De cuando en cuando se vertían lágrimas y recordábamos gestos y muecas de Loida, mi hermana. De cuando en cuando recordábamos el cuadro triste de que la niña nació, y por supuesto es un adulto hoy, Loida Iris. La niña nació, pero la mamá no la conoció. Se fue sin conocerla. Pero había gozo en el corazón. Si tú ves un árbol frondoso con un follaje donde los pájaros anidan, verde que el viento mueve bonito, precioso, si ves ese follaje, yo te diré que esa es la alegría que los pájaros producen, el verdor y el movimiento de las ramas. Pero lo que hace esa alegría está sepultado. Son las raíces del árbol. Las raíces que penetran metros hacia abajo son lo que causan ese gozo frondoso. Así que un cristiano puede estar en medio de las circunstancias más dolorosas, y a lo mejor en esta mañana viniste con algún pesar. A lo mejor tu paz no es completa, porque dije que el mundo está carente de gozo, carente de perdón, carente de fe, carente de amor. Algunos no saben lo que es amor. No han leído la Biblia que dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se enaltece, no se jacta, el amor
Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hay gente, y si tú eres de esa gente, por favor, reconócelo con humildad, que tal vez no has conocido el amor espiritual. No estoy hablando del amor eros, ni estoy hablando del amor fileo, que es correcto, el amor entre amigos, el amor entre hermanos, el amor entre familiares. Estoy hablando del amor ágape, el amor que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones. Así que cuando reconocemos que el mundo está carente de estas cosas, brota en nosotros la necesidad de ser liberados. Vamos a dar una repasada a uno de los 3 textos antes de terminar. El versículo 18, por favor. Primera de Pedro 1:18. ¿Qué dice, hermanos? Bien fuerte. Ahí. Los pastores nos propusimos hoy un tiempo breve de predicación por todo lo que viene durante el día. Así que con los últimos minutos que quiero contar, quiero que esto que voy a decir quede claro. Dice Pedro, sabiendo, certeza, sabiendo que fuisteis rescatados, porque le está hablando a una iglesia cristiana, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Cuando me encuentro con la palabra vana, la tengo que buscar para sacar unos sinónimos. Y me doy cuenta que vano o vana quiere decir insubstancial, infructuoso, inútil, ineficiente, presuntuoso, ilusorio. Y esta que sigue me gustó más, hueco. Sobre todo inútil y hueco. Dice que esta vida nos dieron ¿quién? Nuestros padres. Pero espérese, no se enoje conmigo. Está hablando desde Adán y Eva hasta nuestros padres que tuvimos en esta tierra. Los míos ya no están en esta tierra. Está hablando de toda la descendencia. ¿Y por qué dice? La cual recibisteis de vuestros padres. Un gran hermano, gran psicólogo cristiano que aplicaba, si todavía vive, ojalá que viva porque ha sido de gran beneficio para la humanidad. Él se llama Clyde Narramore. Y él decía, analizando la vida del hombre en la tierra, él decía, todos somos víctimas de víctimas. De víctimas, que a su vez fueron víctimas de víctimas, hasta llegar al tronco común llamado Adán. No estamos tomando nuestra responsabilidad y poniéndola sobre los hombros de nuestros padres, pero siendo honestos, nuestros padres nos victimaron. Y a ellos los victimaron. ¿Por qué tengo rasgos de melancolía? ¿Por qué tengo rasgos de iracundo? Y me tengo que cuidar. Y hablando en serio, yo tengo la debilidad de la ira. Usted dirá, pero pastor, a mí me ha parecido un dulce. Una vez una familia me dijo así en la iglesia y le conté a mi esposa bien orgulloso y me dijo a mi esposa, es que no te conocen. Yo le dije, gracias por tu ánimo. Pero me dio una lección.
Pero hermanos, nos victimaron. Los rasgos que llevamos lo tenían algunos nuestros padres, y ellos de sus padres, y sus padres de los otros. Esa es la desventaja. La desventaja de ser familia de otros y de otros y de otros. Pero la ventaja de ser una familia, la ventaja de ser los seres humanos familias, descendientes, es que vino uno, santo, 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 y se metió en la descendencia por obra del Espíritu Santo, sin que hombre alguno le transmitiese ningún pecado. Dios usó a una mujer santa, preparada, no perfecta, pero especialmente preparada para dar a luz a su Hijo en la carne, es decir, Jesucristo de carne y huesos. Pero no tuvo nada que ver ningún hombre. La profecía decía: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su gloria. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios vino aquí a esta tierra y anduvo aquí 33 años. Oigan esto, nunca pecó. Se paró ante multitudes y los desafió con estas palabras: ¿quién de ustedes me redarguye de un pecado? ¿Quién? Y cuando defendió a una mujer que había sido encontrada en adulterio y los hipócritas la trajeron sin traer al adúltero, solo la traen a ella, y dijeron: maestro, esta mujer fue encontrada infragante, así, asá, y en la ley de Moisés él dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué dices? Era trampa. Si él decía apedréenla, ellos hubieran dicho: ¿no que viniste a salvar las almas? Y si él decía no la apedreen, ellos hubieran dicho: estás en contra de Moisés. Entonces la tenían como aquel pajarillo que un hombre tenía en la mano y preguntó: ¿cómo está este pajarillo? Si la persona decía vivo, él lo mataba, lo apretaba. Si la persona decía muerto, él la dejaba ir. Quería tener la razón. Pero cuando no contestaron nada, dice Cristo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué pasó? Pero no se lo sabe de memoria, ¿verdad? Entonces, acusados por su conciencia, comenzaron a salir desde los más viejos, los más cargados de pecado, hasta los postreros. Oigan, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, así, entre rejillas, temerosa. Y la Biblia no lo dice, pero yo te aseguro esto: que cuando los hipócritas se fueron, los que querían apedrear para contradecir a Cristo, la mujer se sintió peor que antes, porque ahora sí estaba delante de una vida perfecta. Pero esa vida perfecta emite unas palabras y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué palabras? Óigalas otra vez. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo temblando: ninguno, Señor. Y Cristo le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí. Gloria a Dios, amén. Ahí sí. Y esa tarde aquella mujer fue salva, porque el único hombre que se metió en la raza humana, que entró en la raza humana, capaz de libertarnos, es el que tiene la sangre. ¿Cómo se le llama ahí? ¿Dónde está? En el 19. Véalo, el 18 y el 19, véalo, no lo lea.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Me gozo en terminar este tema en menos de 3 minutos más, de verdad. Me gozo en terminarlo de esta forma. Este es la epístola. Tiene solo 5 capítulos, la primera de Pedro, pero es la epístola que repite la palabra precioso, preciosa, precioso, preciosa, más veces proporcionalmente que cualquier otra epístola de Pedro y de Pablo. Porque la palabra precioso quiere decir que algo tiene valor, que algo tiene precio. Cuando le decimos a una persona, a nuestra esposa, preciosa, le estamos diciendo no solo linda, le estamos diciendo vales. Para mí vales. Y otros agregarían tu peso en oro, pero no hablemos de peso ahorita. Solo hablemos de oro y hablemos de que vales, vales. La sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué es preciosa la sangre de Cristo? Número 1, porque nadie más tuvo esa sangre, porque nadie más la derramó con el propósito de salvar al más vil pecador. Y yo soy uno de esos que fue salvo a los 17 años cuando le abrí mi corazón a Cristo, como tú necesitas hacerlo hoy. Hoy lo necesitas. Yo lo hice una noche y lo hice cuando se me presentó en mi mente una pregunta, de esas preguntas que te sorprenden. Y la pregunta era: Enoc, si murieras esta noche, ¿dónde estaría tu alma unos segundos después? Eso se elaboró aquí, gracias a Dios, porque me vino esa pregunta. Como te llegan preguntas a ti solo, y cuando te llegan preguntas tienes que hacer algo con ellas, evadirlas, enfrentarlas, contestarlas. En mi caso me di cuenta que estaba perdido. Me di cuenta que aunque mi papá era pastor y mi mamá lo ayudaba en el ministerio y mis hermanos eran cristianos, yo todavía no tenía a Cristo en mi corazón. Y esa noche, por el contexto que yo sabía, recordé cómo hacerlo, cuál era la mecánica. Di un salto en mi cama individual, me arrodillé. No tienes que hacerlo así tú. Y le pedí a Cristo que entrara a mi corazón y reconocí que estaba yo perdido. Tal vez haya alguien aquí que lo reconoce igual, o que cree que ya es salvo, pero nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Hoy es el día para ajustar esa decisión. Hoy es el día para que esa sangre preciosa penetre en tu corazón y te limpie de toda maldad. Y esa sangre solo la posee Cristo. ¿Y saben por qué? Porque aunque la derramó en la cruz, Él resucitó de entre los muertos. Y un Cristo que vive tiene la victoria sobre el pecado. Un Cristo que probó perfección de vida, murió por nosotros y vive. Yo creo que Cristo realmente murió en la cruz. Y yo creo que Cristo realmente resucitó de entre los muertos y dio pruebas indubitables. El Cristo de que te he predicado estos 40 minutos, yo creo, es un Cristo que está aquí en esta tarde con nosotros. Espiritualmente está aquí y particularmente está tocando en tu corazón. No quisieras hoy, que es un día en que celebramos libertad, libertad como nación, y no quisieras a partir de hoy celebrar tu libertad en Cristo, pidiéndole que Él te salve,
que Él venga a llenar los vacíos de tu corazón desde hoy mismo. Para ello tienes que abrirle la puerta del corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momentito de oración, por favor. Me gustaría hacer una invitación definida. Pero para hacer una invitación bien definida, me gusta aclarar la invitación. Me gusta evitar confusión. La invitación que voy a hacer no tiene que ver con religión. No prediqué religión, no creo en religión alguna, no practico ninguna religión. Por lo tanto, no invito a nadie a cambiarse de una religión a otra. Segundo, no estoy invitando a hacer una promesa. Por favor, prometa vivir mejor. He comprobado que nadie puede con una promesa así. O algunos pueden temporalmente y luego caen. Tampoco estoy invitando a hacer un compromiso con esta congregación. Ven y pertenece a nosotros y te salvarás. Falso, falso. La salvación no radica en pertenecer a una iglesia. Si tú me preguntas si me daría gozo de que tú pertenecieras a esta iglesia, digo que sí. Pero mi invitación no tiene que ver con eso ahora. Mi invitación tiene que ver con abrir tu vida a Cristo. Reconocer tu necesidad de todas las cosas que estás carente, como este mundo lo está. Porque el Señor Jesucristo sí promete darte perdón, promete darte paz, promete darte gozo, promete darte victoria en tus problemas, promete darte fuerzas cuando la tentación venga, promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice, como el hermano dijo, amén, en Mateo 28. Pero para aceptar a Cristo se debe tomar una decisión. Y yo creo que una decisión se debe manifestar. Por eso, así termino. ¿Cuántos de los que están aquí presentes? No importa el número, si es uno, si son dos, tres o más. Pero ¿cuántos quisieran decir, pastor, comprendí bastante de lo que nos compartió? Algunas cositas se me escaparon por la rapidez, pero entendí lo esencial, que solo en la sangre preciosa de Cristo hay perdón. Y yo quiero en esta tarde abrirle a Cristo mi vida, abrirle mi corazón. Quiero que Él sea mi Salvador. Esa es la decisión espiritual que quiero tomar antes de irme. Me quiero ir con Cristo en mi alma, no solo sabiendo de Él, no solo históricamente creyendo en Él o mentalmente, sino aceptándolo en mi corazón. Yo le abro a Cristo mi corazón. Quiero tener un encuentro espiritual con Él. La persona que lo quiere hacer, que lo quiera hacer, ahí en su lugar, señálemelo con su mano en alto, por favor. Quiero abrirle a Cristo mi corazón. Señálemelo. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias a Dios, que Dios le bendiga también. Estoy barriendo la mirada porque la congregación es amplia y no quiero pasar inadvertido a nadie. ¿Quién más? Quiero abrirle mi corazón a Jesucristo. Quiero ser salvo, quiero ser salva en Él. Levante su mano. Levantar la mano no es el acto mecánico que salva, no.
Es una sola indicación de lo que hay en tu corazón y quieres abrirle a Cristo tu alma para irte con el gozo de Él y con el perdón de Él en tu corazón. ¿Quién más levanta su mano? ¿Hay alguien más? Voy a esperar unos momentos más. Yo estoy seguro que hay más, pero yo no puedo forzar ni quiero. Solo doy oportunidad porque sé que a veces hay indecisión, a veces hay nervios, a veces hay temor, lo sé, por experiencia. Pero también sé que eso se puede vencer cuando uno está convencido de que Cristo es la respuesta. ¿Quién más levanta su mano, indicándome con su mano en alto que le abre el corazón a Cristo? ¿Hay alguien más? Con toda confianza. ¿Hay alguien más? Gracias a Dios por los que han levantado sus manos. Pongámonos de en pie rumbo al final de nuestra reunión y cantemos: ven, te invito a escuchar. Mientras cantamos este precioso coro, este precioso cántico, mientras lo cantamos, las personas que levantaron sus manos, les invito de todo corazón que con ese valor con que levantaron sus manos así, indicando que le abren el corazón a Cristo, salgan de su lugar al cantar, al estar cantando nosotros este precioso coro motivador del alma, del corazón, por el mensaje que tiene. Ven, te invito a seguir, dice después. Y si tú no levantaste la mano, pero lo quieres hacer todavía, ven con ellos, porque quiero orar al Señor por ustedes. Quiero hacer una oración especial. Eso no quiere decir que mi oración tenga algún elemento que no tenga la de usted. No, pero quiero tener el gozo de ser un hermano en la fe que ora por ti en esta decisión. Si verdaderamente necesitas a Cristo y lo estás aceptando en tu corazón.